Vamos a dar paso al siguiente contenido que tenemos esta mañana y tiene que ver con la donación de órganos aquí en nuestro país. Ustedes saben que de un tiempo a esta parte, desde 2013, que se cambió la normativa, las leyes. Todos somos donantes, salvo que cada uno exprese su voluntad contraria de serlo, ¿no? Pero más allá de esta modificación legal, ¿se ha cambiado el escenario respecto a la donación de los órganos? ¿Se pueden generar más trasplantes a raíz de la situación? ¿Qué características se tienen que dar en un fallecimiento para que los órganos puedan ser utilizados por otra persona? Tiene mucho que ver con la nota que vamos a hacer a partir de ahora. Ese punto es crucial, porque hablamos mucho de donación de órganos, pero en realidad sabemos muy poco, porque efectivamente son muy específicas las condiciones que deben darse de ese fallecimiento para que los órganos de esa persona sean, utilizables. Utilizables, porque en realidad tiene que haber muerte cerebral y el cuerpo seguir regando sangre. O sea, es muy complejo que desde el punto de vista técnico lo vamos a estar hablando en un ratito nada más con la directora del Instituto Nacional de Donación de Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos, Milka Bengochea. Peronela estuvo en la calle charlando con los montevideanos, que estuvieron contando, bueno, qué les parece esta ley, si están de acuerdo con ser donantes, si alguno se manifestaría en contra de serlo, y en todo caso también qué experiencias han tenido desde el punto de vista familiar con situaciones de esta característica. Además, eso, porque uno no sabe si le puede tocar o si le puede tocar a un ser querido tener que esperar por un trasplante. Entonces también es una situación que a veces uno la ve lejana, pero muchísima generosidad. Absoluta. Pero además nos puede pasar de tener que estar en una lista de espera. Vamos a escuchar lo que la gente le comentaba entonces, como bien decía Fede, a Nela Lugano al respecto. Una ley del 2013 convirtió a todos los uruguayos en donantes de órganos, salvo que se exprese lo contrario. Salimos a la calle para ver qué saben acerca de esta normativa. Me parece importante que los use alguien que lo necesite, que lo que sirva. Y mi hijo también, que tiene 19 años, o sea, también. Y a él lo había hecho donante cuando no existía esta ley, desde que nació. Y yo también, del 98. Me parece bien, no tendría problema de donar. ¿Por qué te parece bien? Porque, no sé, no creo en vida después de la muerte y si le dan utilidad a los órganos que ya no los voy a usar yo, me parece genial. Me parece como que esa normativa de que todos seamos donantes de órganos porque sí, está muy buena. Y que tal, que la gente que no desee por un tema de religión o lo que sea, que dé su consentimiento. Pero creo que está bueno que salvar la vida de alguien o de muchas personas por ser donante universal, como decía, me parece una re buena opción. Sí, porque por el hecho de que si alguna vez te enfermaste, yo qué sé, te pueda pasar que por algo, yo qué sé, ¿no? Hagan que te vayas antes y ta. No sé, pero ta, por otro lado sí, está bien donar. Es una duda. Hace un tiempo tuvimos un pequeño inconveniente con falleció un hermano y decidimos donar los órganos y bueno, quedó así. Y estamos de acuerdo en eso. Yo los donaría, los daría porque yo no los voy a usar más y creo que otros los podría salvar la vida de otros y darle oportunidades. Es algo que no va contigo. Pero yo siempre tuve la posibilidad, o sea, siempre pensé en ser donante, no me lo planteé de no serlo. Bien. ¿Y por qué sí entonces? Y me parece que es bastante positivo, pila de vidas que se salvan, gente que está esperando un órgano y si yo no los puedo, no le voy a usar más que lo usa otra persona. Creo que al principio la noticia fue bastante chocante, pero bueno, considerando que uno le puede llegar a pasar, que precise un órgano, conociendo gente que le pasa lo mismo, creo que uno después está de acuerdo con la decisión. Creo que debe ser una decisión difícil para la familia que pierde un familiar a veces, pero creo que si el órgano ya no va, en ese cuerpo no va a tener vida, creo que está bueno que lo pueda tener otra persona que pueda darle una vida, una mejor calidad de vida. Para mí, yo siempre me lo planteé como que sí, como que si tuviese que donar mis órganos no tendría problema. Bueno, donar es vida, ¿no? Lo decía ese cartel.
Y vamos a profundizar respecto a este tema que ya tenía su introducción con Milka Bengochea, directora del Instituto Nacional de Donación y Trasplantes de Células, Tejidos y Órganos. Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí y hablar de este tema que es tan importante para toda la población. En primera instancia, una pregunta así más genérica. Hubo un tiempo en que hablar del tema de los órganos o de la donación de órganos era hasta un tema tabú. Hoy, ¿cree que la cosa se ha revertido? ¿Que tenemos otras herramientas? Quizás, bueno, con esta nueva ley que nos pone a todos como potenciales donantes, quizás se ha abierto el diálogo al respecto. ¿Qué opinas sobre eso? Sí, y los que ya tenemos más de algún año en este tema, sabemos que ha habido una evolución, no solamente en el país, sino en el mundo en relación. La actividad de donación y trasplante es una actividad relativamente nueva. Para la gente joven puede parecer que hace muchos años, pero en realidad es una actividad que comienza en la década de los 60 y se difunde en la década de los 70, o sea que lleva pocos años. Y obviamente al principio esto generaba, digamos, dudas, había algunas suspicacias, la gente no conocía bien el tema. Este tema se ha ido dando a conocer y se ha aclarado cómo es la situación aquí y en el mundo. Y ese hecho permite que la sociedad tenga una posición más clara respecto a la donación. Nosotros lo veíamos en los últimos años en donde todavía nuestra ley hacía que recogiésemos el consentimiento, que venía cambiando, ¿verdad? El porcentaje de gente que se expresaba a favor de la donación venía creciendo paulatinamente en los últimos años. Lo que creció exponencialmente es los potenciales donantes que hay, porque todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario. Ahora, eso no implica que haya más trasplantes. Bueno, porque se tienen que dar determinadas características para poder generar un trasplante, ¿no? Claro, nosotros ya sabíamos previo a la aprobación de esta ley que no iba a haber un aumento mecánico en forma exponencial del número de donantes. Sí, cambian las condiciones y se trabaja mejor en relación al tema de la donación y trasplante. ¿Por qué? Porque como usted bien lo dice, se tienen que dar una serie de condiciones para que la gente pueda ser efectivamente un donante de órganos. Digo, distinta es la situación con los donantes de tejidos. Claro. Para donar una córnea o para donar piel, las condiciones sí, o médula o lo que sea. Son menos, Sí, o otro tipo de... Sí, son menos exigentes, pero la donación de órganos exige algunas condiciones respecto a la forma de fallecimiento o la forma de mantenimiento, ¿verdad?, del fallecido. Y además que los órganos, obviamente, que van a ser trasplantados estén en condiciones óptimas para poder realmente suplantar la función alterada en el receptor, ¿no? Claro, pero hablando de esas condiciones, después vemos que la cifra con respecto a la donación de órganos es realmente bajísimo. Estamos hablando del 1% de utilidad, en realidad, de órganos para ser donados. Sí, menos del 1% de los fallecidos, ¿verdad?, pueden ser donantes en muerte encefálica. Esto hay que aclarar que en realidad en algunos otros lugares del mundo esta situación está cambiando. O sea, desde hace muchos años, desde que empezó la actividad de donación y trasplante, esto fue vinculado al desarrollo de las unidades de cuidados intensivos, es decir, al hecho de que hay gente que fallece en estas unidades y, bueno, y están mantenidos con determinados equipos que permiten mantener los órganos que pueden ser trasplantados de manera que son irrigados, de manera que son perfundidos. O sea que está ligada históricamente la donación de órganos a los pacientes mantenidos artificialmente con respiradores o con otros equipos en las unidades de cuidados intensivos. En los últimos años, en Europa fundamentalmente, y ya en España 1 de cada 4 donantes es un donante en paro cardíaco. Bueno, como tú decías, las personas que fallecen en muerte encefálica son menos del 1% de los fallecidos. Entonces eso ya nos limita desde el inicio la cantidad de potenciales donantes que, como bien decía, a partir de la ley que está vigente en el 2013, somos todos los mayores de edad, excepto que en vida nos hayamos expresado en contra de la ¿Pero donación. qué pasa con lo que sucede en Europa? Perdón, en Europa lo que decía es que en algunos países, fundamentalmente en España, 1 de cada 4 donantes ya son donantes en parada cardíaca. O sea, la forma tradicional que la gente conoce de morir, si después de hacerse todas las medidas de reanimación, esta persona efectivamente está fallecida, se la puede conectar a una especie de bomba que mantiene los órganos. No, en América Latina todavía no hay programas de donante a corazón parado.
de órganos. Y Sí. tenemos un problema también de logística aquí en nuestro país, ¿no? ¿Qué pasa con aquellos potenciales donantes del interior del país? No, ¿Es complejo para que lleguen aquí en condiciones? No, en realidad en el caso de los donantes de órganos, que como decimos son personas que están en general en las unidades de cuidados intensivos, fallecidos en las unidades de cuidados intensivos o en emergencias con asistencia ventilatoria, el instituto y los equipos de ablación se trasladan al lugar donde está el donante. El donante no es trasladado hacia Montevideo. Y en ese sentido se atiende casi todo el interior. La verdad que contamos con una colaboración muy importante de la Fuerza Aérea y cuando hay un operativo hay un traslado hacia el interior. No pasa lo mismo con los donantes de tejidos, que como les decía son los donantes en parada cardíaca, que en ese caso el instituto no va al interior. Ahora, es interesante lo que contabas de que está sucediendo en Europa, que todavía no llegó a Latinoamérica porque podría aumentar considerablemente la posibilidad de de donar esos órganos. Pero veamos también las listas de espera, ¿no? ¿Por qué sería importante, por ejemplo, trasladar eso que se está practicando en Europa a nuestro país? ¿Cómo es el tema de las listas de espera? ¿Cuánto es el tiempo promedio que un uruguayo debe esperar según el órgano o lo que deba ser trasplantado? Sí, eso como tú decís es variable. Para el caso de trasplante renal, trasplante cardíaco, trasplante de pulmón andan alrededor, el promedio, ¿no? Obviamente hay pacientes que se trasplantan mucho antes y otros que se trasplantan después de 2 años. En cambio, en trasplante hepático es inferior a 1 año, bastante inferior a 1 año. O sea que depende del órgano lo que tiene que esperar un paciente para trasplantarse. Pero como tú bien decís, esta alternativa del donante a corazón parado puede aumentar, y de hecho en el mundo se está analizando, la cantidad de donantes disponibles para poder atender estas listas de espera. Nosotros en este momento tenemos 444 pacientes que están esperando un órgano, la mayoría están esperando un trasplante renal, alrededor de 370, y hay alrededor de 20 que esperan un trasplante cardíaco, un poco más de 20 que esperan un trasplante hepático y también alrededor de 20 que esperan un trasplante pulmonar. En Uruguay estamos desarrollando un programa piloto de estudio de donantes a corazón parado para trasplante pulmonar, o sea que es un país que viene de alguna manera siendo punta, pionero en esto de pensar poder instalar el donante a corazón parado como donante de órgano. Vamos a derribar algunos mitos. Primero, la ley marca que hay que ser mayor de edad para expresar la voluntad, lo que no quita que los niños no sean donantes. Ahí son los padres los que deben resolver respecto a la posibilidad de que un niño fallecido pueda donar sus órganos. Pero después está aquella situación que muchos pueden imaginarse compleja de atravesar por un trance difícil del fallecimiento de algún familiar y después verse envuelto en una espera por la instancia quirúrgica a la que se debe someter esa persona para retirar los órganos. Todo ese proceso, ¿cómo es? ¿Cómo se desarrolla? Sí, primero, antes de describir un poco el proceso, una aclaración respecto a los niños. En el caso de los niños son los representantes legales los que tienen que dar el consentimiento, siempre y cuando la muerte no amerite pericia forense. Claro. Lamentablemente también hay causas de muertes en niños que ameritan pericia forense. En ese caso nuestra ley, ya anterior a la modificación del 2013, establece que en las muertes que ameriten pericia forense, los niños también son considerados donantes. Respecto al procedimiento, el procedimiento tiene que ser rápido, entre otras cosas porque los órganos tienen un tiempo muy limitado para implantarse. Algunos más limitados que otros. El corazón, por ejemplo, tiene que ser trasplantado en las primeras 6 horas. Los trasplantes renales pueden postergarse un poco más, pero todo el operativo se trata de coordinar lo más rápido posible. Obviamente a veces cuando es en el interior hay alguna demora un poco agregada al traslado de los equipos y la coordinación de los equipos y la llegada al lugar del interior. La familia es atendida en ese momento por una psicóloga del instituto que ayuda a procesar el duelo en un momento. Hay que pensar que muchas veces se está en una situación de un fallecimiento inesperado, sea por una causa violenta o un accidente de tránsito o algo que no, de alguna manera no se espera, y aunque se espere siempre es un momento difícil.
Y bueno, se trata de procesar todo de la mejor manera y que suponga la menor demora de la entrega. Y el receptor tiene que estar pronto, además, también. Obviamente que mientras que se van haciendo las ablaciones, decimos nosotros, o sea, la cirugía para poder tener los órganos para trasplantar, por otro lado, el instituto está procesando lo que se llama la adjudicación, es decir, el instituto mientras está analizando cuáles son los receptores más compatibles y una vez que se tiene el dato de a qué receptor de alguna manera le toca ese trasplante, ¿verdad? El equipo de trasplante lo va a citar para irlo preparando para recibir el implante. Ahora, Milka, qué fuerte, ¿no? Ese manejo de la muerte y de la vida en simultáneo, ¿no? Debe ser como trabajo de gran contraste, sin duda. A propósito de las listas también, para poder tener total claridad sobre el tema y también poder demostrarle a la gente la transparencia, ¿no? Porque hemos visto, se da mucho en las películas, ¿no? Que a veces a propósito de los mitos, uno ve la manipulación en las películas, en la ficción, de los donantes, de las listas de espera, pero en la vida real, en Uruguay, ¿cómo es efectivamente el sistema de quienes tienen prioridad? ¿Cómo se van adjudicando esas donaciones? Bueno, ese es un factor que para nosotros, para todos los que trabajamos en el instituto y que han estado históricamente en el instituto, constituye un elemento de orgullo, digamos. El Uruguay tiene criterios de asignación que se discuten para cada tipo de trasplante con los equipos y los profesionales de trasplante. Pero una vez que están discutidos, no pueden ser modificados en el medio de un operativo en ningún caso. Si hay alguna situación clínica que amerita una consideración de excepción a los criterios que están establecidos, siempre esa situación va a ser analizada por una comisión que tiene el instituto, que se llama Comisión Honoraria Asesora, que está integrada por figuras, digamos, en general notables de la medicina uruguaya, y se analiza la situación y diríamos que prácticamente nunca se considera o es muy raro que se consideren situaciones de excepción a los criterios previamente establecidos. Digamos que todos los ciudadanos estamos por igual ante la ley en ese sentido. En realidad hay criterios y, por ejemplo, para el trasplante renal son bastante complicados. Para el trasplante, para que la gente tenga una idea, en el trasplante cardíaco, por ejemplo, tiene que haber una correspondencia de grupo sanguíneo, de tamaño entre el órgano del donante y el receptor, de que la prueba cruzada entre las células del donante y el suero del receptor no muestre que hay una reacción que puede dañar la célula. Todo eso está establecido de manera tal que se hace una asignación por parte del instituto, ¿verdad? Y esa asignación es totalmente transparente, digamos. Nosotros, para el caso del trasplante renal, por ejemplo, es un sistema bastante más complejo que pondera una serie de factores y eso es conocido, cómo se pondera. Y los pacientes están en lista de espera y prácticamente nosotros hasta el final del operativo no sabemos a quién le corresponde el trasplante. Pacientes que no importa, perdón, de ningún tipo de prestador de salud, no importa, para nosotros, es toda la misma para nosotros lista. Hasta el final del operativo no sabemos si el receptor, no sabemos a qué equipo corresponde el receptor. Hay una serie muy conocida que muchos la habrán visto en Netflix, que es House of Cards, y planteaba, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el presidente de la República, en esa serie de ficción, que necesita un trasplante de urgencia? Bueno, si en esos casos, por la envergadura del cargo, tuviese una prioridad, ¿no? Lo planteaba la serie de ficción en su momento, pero bueno, da también a cuestionarse después en la vida real si esos fenómenos pueden darse, ¿no? O si llegaran a ocurrir, si hubiese preferencias en ese sentido. Pero por suerte no hemos tenido esa situación, la del presidente de la República. Sí hemos tenido situaciones en las cuales algunas figuras connotadas del ambiente político o social se han preocupado, digamos, sanamente por la situación de algún receptor que está en lista de espera. Y nosotros siempre lo que decimos y lo que mantenemos es que lo mejor que puede pasar es que el instituto sea indemne a cualquier tipo de influencia, claro. de influencia y a veces simplemente de atención especial, ¿no? Porque por suerte tampoco hemos tenido, digamos, y en ningún caso una presión que de alguna manera exceda lo que es la preocupación de alguna persona en relación a algún receptor que está en lista de espera. O sea, ¿hay algún
margen de edad que se maneja como límite para que alguien pueda efectivamente donar sus órganos? Dependerá mucho también de la vida que hemos llevado, del estado de salud que tenemos, pero con el paso del tiempo, lógicamente, hay un envejecimiento físico y por lo tanto de los órganos, un desgaste que puede hacer que, bueno, ya no sea tan tenido en cuenta un fallecido con determinada edad. Es muy importante esa pregunta, porque cuando empiezan a funcionar los programas de trasplante siempre se establecen criterios de selección del donante, digamos. Y en esos criterios siempre hay una edad. Esas edades se han ido modificando y se han ido subiendo. Y cuando un equipo tiene más experiencia, en general se modifica. Por supuesto, para algunos órganos hay edades, pero hay mitos que también han caído. España ha logrado trasplantar órganos de donantes de más de 80 años, ¿verdad? Y han sido donantes de órganos. En general, se toman, y sobre todo para algunos órganos que es más importante, digamos, la situación de salud del donante, se toman edades inferiores. Pero nosotros siempre decimos a los equipos de salud y a las instituciones que no dejen de comunicar al instituto, como es obligatorio por ley, todos los fallecimientos y que no excluyan esta comunicación por motivos de edad. Por último, el tema del éxito de los trasplantes, ¿no? Para ir redondeando, ¿qué porcentaje de éxito tienen esos trasplantes? Me imagino lo que debe ser para una familia recibir esa llamada de que puede ser trasplantado, de que efectivamente hay un órgano compatible. De ahí en adelante todo el proceso, ¿no? Pero después, y el éxito del procedimiento y el riesgo a la vez que implica. Bueno, obviamente los trasplantes no son mágicos, pero sí otorgan una calidad de vida y en muchos casos mantienen la vida en un porcentaje muy, muy, muy exitoso, digamos. En el caso de trasplante renal, la sobrevida es muy alta a los 5 años, y en el caso de trasplante cardíaco y trasplante hepático, en nuestro país tenemos muy buenos resultados comparables a los internacionales. O sea que realmente es una alternativa que para nuestra población significa en muchos casos el poder mantener la vida y en otros casos cambiar la calidad de vida. ¿La vida útil del órgano trasplantado es la misma que el original o hay que volver luego al cabo de algunos años a trasplantar algún órgano, sobre todo en los renales, ¿no? Sí, es cierto que está establecido que la función renal del órgano trasplantado también depende de las características del donante y de la edad del donante, pero también en esto hemos ido viendo en el tiempo que algunos mitos han caído. Hay pacientes con trasplantes cardíacos con más de 20 años que no han necesitado un retrasplante, o sea que si bien es cierto que muchos pacientes reingresan a lista de espera, otros pacientes han podido mantener el órgano trasplantado más años de los que se esperaba inicialmente. También depende de la calidad de vida del receptor, claro, de si ese receptor hace deporte, de cómo cuida, decimos nosotros, su calidad de vida y el órgano que recibe. Hemos tenido personas con trasplante de órganos aquí que nos han visitado y justamente a diferencia de lo que se cree, la actividad física es muy importante. A veces uno cree que por un trasplante uno debe cuidarse y quedarse casi inmóvil, y por el contrario, la actividad física es fundamental. Milka, muchísimas gracias. Información sin duda muy, muy completa la que hemos tenido hoy a propósito de toda la situación del trasplante de órganos y tejidos con la directora del instituto. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Y es muy importante que la población hable de esto, hable en su casa y hable con su familia cuál es su posición. Claro, y tener además también el tema resuelto y hablado para que no nos sorprenda alguna circunstancia desagradable, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Muy amable.